Bueno, ya pasando al Fondo Monetario Internacional, entramos al Grupo Banco Mundial, o aunque se conoce como el Banco Mundial, realmente es como una especie de holding o grupo económico, ya que de ese grupo dependen el Banco Mundial, la Asociación Internacional de Fomento, la CFI o Corporación Financiera Internacional, eh, digamos que sus siglas en inglés serían IFC, y el Organismo Multilateral de Garantías e Inversiones. Digamos que el objetivo que tiene el Grupo Banco Mundial es el de apoyar el crecimiento económico de los países, intentando que las naciones económicamente más atrasadas llegasen al mismo nivel de las más adelantadas. Y para ello, el Grupo Banco Mundial concede préstamos a gobiernos, instituciones oficiales y hasta instituciones privadas que tengan una garantía o aval del gobierno y pertenecen en la actualidad también 185 países, pero el grupo inició con 38 y que aportan una cuota variable y su poder de decisión está relacionada con su aportación económica. O sea, entre más aporta una nación, digamos que más poder de decisión puede tener sobre eso. ¿Cómo está establecido? Una asamblea general, un miembro por cada país, una junta de directores que es de 22 y un presidente. Las cuotas de los países se aportan entonces proporcionalmente y dependiendo de esa proporción, pues es el poder de voto que tiene cada uno de los países a la hora de la toma de decisiones de la Asamblea General. Sin embargo, el banco obtiene la mayoría de sus fondos en los mercados financieros mundiales y se ha convertido en uno de los prestatarios institucionales más grandes del mundo. Inclusive ellos tienen una ventaja. El Banco Mundial para financiar puede emitir bonos de deuda y los puede emitir en cualquier mercado de valores. O sea, puede emitirlo en la Bolsa de Nueva York, en la Bolsa de Londres, en la Bolsa de Sao Paulo, en la Bolsa de Valores de Colombia, etc. Y el objetivo del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, BIRF, es reconstruir la pobreza en los países de ingreso mediano y los países pobres con capacidad crediticia mediante la promoción del desarrollo sostenible con préstamos, garantías, productos de gestión de riesgo y servicios como tal. El BIF y la AIF imparten o comparten, digamos, el mismo personal con la misma sede y evalúan los proyectos con la misma rigurosidad y criterio. La Asociación Internacional de Fomento, que es la AIF, es la entidad del Banco Mundial que brinda ayuda a los países más pobres del mundo y está establecida desde 1960 y tiene como objetivo reducir la pobreza a nivel internacional. Digamos que es una de las mayores fuentes de asistencia para los 78 países más pobres del mundo, 39 de los cuales se encuentran en África. Digamos que acá hablan de las funciones, no me van a centrar en eso, y viene una de las que, digamos, más nos interesa, que es la Corporación Financiera Internacional, CFI o IFC. La IFC entonces promueve el desarrollo sostenible del sector privado en los países en desarrollo. El principal objetivo consiste en fomentar el progreso económico, alentando el crecimiento de las empresas productivas y mercados de capitales eficientes en los países miembros. Digamos que las inversiones en empresas e instituciones financieras de mercados emergentes buscan crear empleo, afianzar la economía y generar ingresos tributarios. Inclusive Colombia ha sido uno de los grandes beneficiarios de ese tipo de instituciones. Entonces, ¿a qué me refiero? Bueno, están ustedes muy jóvenes, pero digamos que finalizando el siglo pasado, estamos hablando de finalizando los años 90, entró la IFC
a invertir en empresas de lo que por ese entonces se conocía como el Sindicato Antioqueño. Hoy día, comillas, se conoce como el Grupo Empresarial Antioqueño, aunque realmente grupo como tal no existe, pero fue una empresa que empezó a invertir en entidades del sector privado. ¿Cómo cuáles? Digamos que vio un potencial en empresas del sindicato antioqueño que podían tener crecimiento. Hoy en día son multilatinas. ¿Cómo? Sencillo. Invirtió en el Banco Industrial Colombiano, comprando el 10% de las acciones en circulación. Con ese 10% y aportando un capital, se logró comprar el Banco de Colombia y se logró fusionar al Banco de Colombia con el Banco Industrial Colombiano, convirtiéndolo en una entidad que se llama Bancolombia. Bancolombia posteriormente se fusionó con una corporación de ahorro de vivienda que se llamaba Conavi, la de la abejita, y con Corfinsura, que era como una comisionista de bolsa. Ahí se logró formar un grupo empresarial que se llama Grupo Bancolombia, que tiene varias filiales que son el banco, leasing, cada una pues como entidad independiente o subsidiarias del banco, comisionista que es Valores Bancolombia, su financiamiento, el renting Bancolombia, leasing Bancolombia, tuya, que es la que maneja la tarjeta de éxito y otros tipos de crédito, etcétera. También invirtieron en la Compañía Nacional de Chocolates y en la Compañía de Galleterías Noel. Luego esas compañías se fueron fusionando, adquirieron también las empresas de cárnicos de Ricas y Nuidán, y hoy en día pues fue pasando por un montón de nombres. Primero se llamó Inveralimenticias Noel, luego Inversiones Nacional de Chocolates y luego se llamó Nutresa. Y hoy Nutresa es una multilatina con presencia en varios países pues, de Latinoamérica, porque han comprado también empresas en el exterior, empresas de Centroamérica, como helados Robin Hood en Centroamérica, o empresas de galletería y otras. Y hoy es un conglomerado del sector de alimentos grande, digamos, en el continente, sobre todo con gran presencia en Latinoamérica. Estamos hablando de que hubo una reorganización con Argos, donde Argos se extinguió, entonces salió Inversiones Argos y Cementos Argos. Inversiones Argos se encargó como del rubro de construcción, infraestructura, energía. Cementos Argos netamente es un negocio cementero. Hoy en día Argos es una multilatina a nivel de cementos con gran presencia en Centroamérica, pero también es una de las principales cementeras ya en Estados Unidos. Inclusive son más los ingresos que percibe Argos por las ventas de cemento en Estados Unidos que en el mismo Colombia. Por el área de la energía, ellos son dueños de Celsia, que es una empresa que se encarga de energías renovables, entre otras, energía solar, energías limpias, etcétera. Y así fueron desarrollando pues como varios frentes del grupo empresarial que hoy en día son multilatinas. Donde, ¿cómo lo hicieron? Compraron el 10% de las acciones en circulación de cada una de esas empresas y ese dinero se utilizó para capitalizar esas compañías, reorganizándolas. ¿Y qué beneficio obtuvo la IFC? Sencillo. Primero, Colombia se benefició porque potencializó o repotenció empresas importantes en el país, volviendo las multilatinas y generando mayores ingresos para el país. Ayudó a desarrollar los mercados de capitales porque son empresas que ya no solamente cotizan en la Bolsa de Valores de Colombia, sino en otras bolsas. Y obviamente el valor de las acciones de esas compañías se incrementaron. Entonces la IFC logró ganar el diferencial de precio más los dividendos que van generando la compañía, mientras que la IFC fue de dueño. Pasado determinados años, pues esas compañías recompraron las acciones a la IFC, porque la idea de la IFC no es quedarse como socio por siempre,
sino que lo que busca es desarrollar compañías y economías en ciertas regiones. Una vez cumplido ese requisito, se retorna la inversión a la IFC y la IFC se va a invertir a otros mercados o empresas como tal. Puede que la IFC vuelva a invertir en algún negocio en Colombia o simplemente se vaya a otra región. Pero es algo interesante de parte de ellos. El GATT se conoce como el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio y fue el resultado de la imposibilidad de crear una organización internacional de comercio en su momento. Hoy en día sí está la OMC, y digamos que su principal objetivo o principios generales era buscar la libertad del comercio, la no discriminación y la reciprocidad. Y digamos que la protección y la producción nacional debe concentrarse en la protección arancelaria, eliminándose otros instrumentos como las cuotas. Acá pues hablamos de una historia, no me voy a quedar en eso. Digamos que el carácter tenía un carácter provisional y un campo de acción limitado, pero tuvo un gran éxito en lo referente a la liberalización de la gran parte del comercio mundial. Las continuas reducciones de los aranceles contribuyeron a estimular durante decenios, digamos que todos los años 50 y 60, el crecimiento del comercio mundial y alcanzó tasas muy elevadas de alrededor del 8% anual por término promedio o medio. Las afluencias de nuevos miembros durante la ronda de Uruguay fue una prueba del reconocimiento de que el sistema multilateral de comercio constituía un soporte para el desarrollo e instrumento de la economía y comercio a nivel internacional. Entonces, aunque seguimos hablando de historia del GATT, podríamos decir que el GATT dio paso a la Organización Mundial de Comercio, donde realmente es esencialmente un lugar al que acuden los gobiernos miembros para tratar de arreglar los problemas comerciales que tienen entre sí. El primer paso, pues obviamente es el diálogo. Y digamos que la Organización Mundial de Comercio nació como consecuencia de unas negociaciones y todo lo que hace es el resultado de negociaciones. Mucha gente los critica porque básicamente se constituye como un centro de arbitramiento cuando hay problemas comerciales entre naciones, pero muchos dicen que debería empezar a reglamentar y generar sanciones a algunos países. La mayor parte de la labor actual de la Organización Mundial de Comercio proviene de las negociaciones celebradas entre el año 86 y el 94, que se llamó la Ronda de Uruguay, y de anteriores negociaciones celebradas en el marco del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT, donde la Organización Mundial de Comercio entonces, digamos que establece negociaciones bajo el marco del programa de Doha para el desarrollo que fue iniciado en el año 2001, recientemente. Cuando los países se han enfrentado con obstáculos al comercio y han querido reducirlos, las negociaciones han contribuido a liberalizar dicho comercio, pero la Organización Mundial de Comercio no se dedica solamente a la liberalización del comercio y en determinadas circunstancias sus normas apoyan el mantenimiento de obstáculos al comercio. Por ejemplo, para proteger a los consumidores o para impedir la propagación de enfermedades. Por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio en algún momento estuvo estableciendo restricciones a China por el dumping tan grande que está generando a nivel internacional, dañando las economías locales en temas textiles, industriales y otros. Aunque muchos lo han criticado porque a veces tienden a actuar de forma muy tardía y ya el daño queda hecho en algunas industrias, como pasó en Colombia con el sector textil. Bueno, sigamos con el sistema de Bretton Woods. Digamos que ese sistema de Bretton Woods, porque empezó a acabarse y a terminar, que fue el que había propuesto Estados Unidos.
no daba como, digamos, como para seguir, cuando en Bretton Woods se había establecido que se establecía el patrón oro, y es que resulta que miren cómo estaba la evolución. Acuérdense que en 1971, con la suspensión de la convertibilidad del dólar en oro y con el acuerdo de la evaluación del dólar con respecto al oro, en ese año existía digamos unos 65.000 millones de dólares circulando en el mercado mundial, mientras que las reservas de oro de los Estados Unidos disponía era de 10.000 dólares. ¿Y qué fue lo que pasó? Miren que en el año 60, cuando empezaba el tema del Plan White, las reservas de oro eran de 17.000 millones de dólares y las deudas en el extranjero de 18.000. Entonces casi que había una equiparación como tal. Pero resulta que 5 años después las reservas de oro ya eran de 13.000 y las deudas de 27.000. O sea, las deudas duplicaban las reservas en oro. 5 años después eran de 11.000 las reservas en oro, pero las deudas en el extranjero eran de 45.000. O sea, multiplicaba básicamente por 4 la deuda. Y un solo año después, las reservas de oro eran de cercana a los 10.000 millones de dólares, mientras que las deudas en el extranjero se multiplicaban por 6. Y eso hacía insostenible el tema de las reservas de oro para el tema de liquidez. Por lo tanto, Estados Unidos le tocó devaluar oficialmente su moneda en un 10% respecto al oro. Y de forma indirecta se produjo una devaluación respecto a las principales divisas y un mes más tarde las principales divisas empezaron a fluctuar, lo que hoy en día empezamos a conocer como unos tipos de cambio flexibles, donde ya las divisas deberían empezar a fluctuar de acuerdo a la oferta y la demanda y no tanto basado en las reservas de oro que tuvieran los bancos centrales, ¿cierto? En el año 73, entonces en la conferencia de Jamaica, realmente empezó a hablarse de terminar Bretton Woods y en ese año entonces se logró legalizar los tipos de cambio flotante, que es lo que les venía diciendo. Se reducía el papel de oro como reserva. Entonces, a partir de esa fecha empezaron a dejarse de producir papel moneda que dijera tanto dinero en oro. Se aumentaron las cuotas del Fondo Monetario Internacional e ingresaron los países de la OPEP, que acuerden que es la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Se incrementó la financiación a países menos desarrollados. Se estableció la responsabilidad de determinar la paridad de la moneda en cada país. Y el final del sistema de Bretton Woods confirmó el fin de un sistema, pero no estableció con claridad las reglas de un sistema monetario estable, donde se buscara que una moneda internacional, un mecanismo de ajuste y un liderazgo monetario. Realmente en 1973 cada país se quedó con su propia moneda, aunque Europa seguía con su idea de tener una moneda única. Lo que lograron a finales de los 80, principios de los 90, con la instauración del euro, y que todavía esa moneda persiste. Bueno, esto ya es historia. Y resulta que entonces esos organismos multilaterales internacionales y que tienen que ver con la economía y la finanza a nivel global, tuvieron un proceso de ajuste estructural. Entonces, el FMI o Fondo Monetario Internacional, digamos que redescubierto en este momento, logró asumir la responsabilidad de elaborar políticas de ajuste para los países endeudados, cuyo cumplimiento es la condición inexcusable para la conexión de nuevos créditos y la renegociación de los anteriores, y eso fue basado en una reunión que se hizo en Francia, que se conoció como el Club de París. Las líneas fundamentales de los programas de ajuste estructural del Fondo Monetario Internacional son entonces desregulación y liberalización de todos los sectores posibles. Quiere decir
que no los sectores estén basados bajo la libre oferta y demanda, que no haya tanto control de los gobiernos, que los gobiernos no sean dueños de muchas compañías, sino que más bien sean privados los dueños, entre otros. Devaluación de reducir el déficit comercial y reducción del déficit público, y la deflación como reducción del déficit público. Acá vamos viendo de dónde empieza a salir de pronto tanta protesta o tanto sindicato, porque mucha gente se oponía a que el Estado dejara de ser dueño de varias compañías y que pasaran a manos de privados. Porque la tesis que se manejaba es que los gobiernos se debían dedicar a gobernar, no a administrar empresas, y que más bien los gobiernos deberían percibir sus ingresos vía impositiva o vía impuestos y no basado en administrar o obtener regalías de algunas empresas, porque eso los hacía gobiernos ineficientes. Entonces, ¿qué se buscaba? Digamos que otorgarle a los mercados el papel principal en la asignación de los recursos. Para ello se buscaba reducir al máximo la regulación estatal y que pudiera impedir la política de precios correctos en el mercado, que el mercado asignará si no hay intervención de otros agentes. Entonces la idea es una liberalización de mercados, pero obviamente que haya una asignación de precios justos. Las medidas son las siguientes. En liberalización se buscaba una apertura comercial, desmantelamiento de las medidas de protección a la industria nacional y eliminación de restricciones y reglas a la intervención extranjera. Acá es donde entra a jugar la famosa apertura económica del expresidente César Gaviria, donde muchos criticaban a César Gaviria que porque él llevó a la quiebra de muchas compañías en el país. Pero si notan, el acuerdo venía desde antes de iniciados los 80, desde el Acuerdo de París, y Colombia fue uno de los últimos en entrar a la apertura de los mercados. Quiere decir que las empresas tuvieron una década o un poco más para ajustar sus procesos, volverse más productivas y más competitivas. Pero lo que hicieron fue seguir confiando en la protección de Papá Estado. Por esa época había muy pocas empresas en el país y por lo tanto tenían un monopolio. Y cuando llegó la apertura, porque se tenía que hacer por acuerdos internacionales, pues los cogió, como dicen vulgarmente, con los calzones abajo y muchas se quebraron y no muchas pudieron sobrevivir. Solamente aquellas que lograron hacer la tarea de poderse reinventar o poderse mejorar en sus procesos para poder competir con productos que podían venir a una mejor calidad o incluso a un mejor precio a lo que se vendía y producía en Colombia. También estábamos hablando de regulación de los mercados laborales, donde había una reducción de las coberturas y la protección social. Quiere decir que las empresas no deberían responder por las pensiones, sino que deberían ser entidades especializadas. Si ustedes le preguntan de pronto a sus abuelos o algo así, antes las empresas eran las encargadas de pagar las cesantías y las pensiones. Entonces las empresas tenían que provisionar capital y conforme sus empleados iban retirando, pues tenían que responder por la pensión de sus empleados. Eso generaba una carga pensional importante para las empresas. Hoy en día todavía hay compañías que siguen pagando pensiones en Colombia. Una de ellas es Coltejer. Desregulación de los mercados laborales. Bueno, no quiere decir que hoy en día le pague a empleados actuales Coltejer. Me refiero a los ancianos que en su época trabajaron en los años 50, 60, 70, que todavía están vivos y que obviamente deben seguirles pagando el tema pensional. Eliminación de los subsidios y controles de precios y salarios.
de regulación del sector financiero, donde entraba la eliminación de las trabas a los movimientos de capitales y la eliminación de controles cambiarios. Por otro está la privatización, donde hablamos de la reducción del papel del Estado en la actividad económica, como es la privatización de empresas públicas, ampliación de áreas de beneficio anteriormente limitadas a la iniciativa privada, entre muchos otros. El objetivo entonces es reducir el déficit comercial y para ello se utiliza la herramienta del precio de la moneda nacional con respecto a las internacionales. La devaluación debe ser en términos reales, es decir, en relación al poder de compra de las monedas y no únicamente con respecto a su valor máximo. Digamos que los efectos de la devaluación son los siguientes. Cuando se presenta devaluación, hay encarecimiento de las importaciones y hay un abaratamiento de las exportaciones con los mercados internacionales. Quiere decir que cuando hay devaluación, una economía se vuelve más competitiva en relación con el precio de sus productos con el resto de países. Y digamos que el efecto combinado es una mejora de la balanza comercial, lo que proporciona divisas para afrontar el déficit de la balanza de capitales que tienen las economías endeudadas en el exterior. Entonces, aunque ustedes a veces juzgan, una buena manera de poder solventar una deuda en el exterior y que haya abundancia de divisas en el país es devaluar la moneda. ¿Por qué? Porque nuestros productos se vuelven más competitivos y al ser más competitivos llegan más dólares al país. No quiere decir que se tenga que evaluar una moneda demasiado, pero digamos que un proceso de evaluación constante puede generarle una mejor competitividad a la economía local. ¿Qué es la deflación? Digamos que el objetivo es desacelerar el crecimiento de la demanda interna para reducir las importaciones y el déficit. Digamos que en esa deflación hablamos del control estricto de la oferta y la demanda y una reducción de la disponibilidad del crédito, aumentando los tipos de interés, lo que generaría una reducción de eliminación de los créditos subsidiados para determinados agentes económicos. También hay una reducción del déficit fiscal, lo que implica medidas de austeridad, como recortes en el gasto público y corriente de la inversión. También hablamos de reforma fiscal para incrementar los ingresos derivados de los impuestos. Y también hablamos de políticas de contención salarial para enfriar el consumo y controlar la inflación. Bueno, sigue avanzando el tiempo, las entidades financieras internacionales evolucionan, cambian y por lo tanto se busca que las entidades bancarias tengan que ser supervisadas por los escándalos financieros que han salido en los últimos años, en las últimas décadas, porque el exceso de crédito en el mundo puede desbordarse y puede llevar a colapsos de la economía como se presentó en la crisis subprime, la crisis del 2008. Y por lo tanto se espera que sea primordial que exista información precisa en los sistemas financieros nacionales para reducir el impacto de un contagio financiero en los casos de que no esté justificada una crisis monetaria financiera. Y acá es donde viene la estructura final actual o moderna del sistema financiero internacional, ¿cierto? ¿Donde qué hablamos? De dos unidades que son unidades de gasto con superávit y unidades de gasto con déficit. Ya más o menos vimos el concepto en la balanza de pagos, pero una unidad de gasto superavitaria se le denominan a sujetos económicos que, dada su capacidad económica y planes de gasto e inversión, poseen la capacidad financiera suficiente para su financiación. Un ejemplo podría ser una familia con determinada cantidad de dinero ahorrada y sin tener que utilizar ese dinero para hacer frente a las necesidades cercanas a su adquisición. Entonces, ¿qué hacen? Que esa familia podría utilizar ese dinero para prestárselo a otro que pueda hacer una inversión. Entonces, la familia que tiene esos ahorros sería la unidad superavitaria y la unidad deficitaria sería aquella que necesita los recursos para poder subsistir o para poder
a hacer un plan de negocios o un plan de inversión. Entonces, ahí estamos hablando de que la unidad superavitaria es la que tiene exceso de liquidez y la deficitaria es la que necesita liquidez. Frente al sistema financiero, entonces podríamos decir que esas unidades de gastos superavitarias, entonces se otorgan esos recursos financieros a unidades deficitarias, las cuales entonces entregan como garantías activos primarios. Por ejemplo, cuando hablamos de una hipoteca, pues es una casa o un vehículo, etcétera. ¿Y qué hace el intermediario financiero o el banco? Entrega los recursos. Pero esos recursos, ¿de dónde los reciben las entidades financieras? De las unidades superavitarias, que son las que entregan los recursos financieros para que los bancos lo presten. Y en contraprestación, los bancos a las unidades superavitarias les entregan unos activos secundarios, como son cuentas de ahorros, cuentas corrientes, CDTs, que certifiquen el ingreso e intereses que causan esos ahorros. Entonces, hoy en día, cuando hablamos de intermediarios financieros, hablamos de bancarios y no bancarios. En los bancarios hablamos de bancos centrales, que son los bancos emisores de cada país. Colombia, por ejemplo, tiene el Banco de la República y la banca privada. Y en los no bancarios hablamos de las bolsas de valores y otros tipos de intermediarios financieros. ¿Cierto? Entonces, acá hablamos de que los bancos tienen capacidad de incrementar el dinero. Y se los voy a explicar de esta manera para no leer toda esta teoría. Digamos que Ana tiene 2 millones de pesos. No sé, los tiene ahorrados bajo el colchón, lo que sea, pero decide consignarlos a una cuenta de ahorros. Entonces, el banco le certifica ese depósito y en teoría Ana tiene 2 millones de pesos en su cuenta de ahorros. Pero resulta que el banco toma esos 2 millones, saca, digamos, un 10% para un encaje o reserva y presta 900,000 pesos a otra persona. En teoría, ¿cuánto dinero hay ya en circulación? No 2 millones, hay 2.900.000. Y si prestaran otro millón, entonces estaríamos hablando de 1.900.000. Entonces estaríamos hablando de que en el mercado ya no estaría en circulación o en poder los 2 millones que tiene Ana, sino también el 1.900.000 que recibió la otra contraparte en préstamo. Entonces miren que estamos hablando de que la habilidad que tienen los bancos es de multiplicar virtualmente el papel moneda. Por eso se le dice que tienen una capacidad de incrementar el dinero. Pero ojo que los actores financieros siempre deben de tener unas características importantes. Y es que cualquier activo financiero debe estar medido por su liquidez, su riesgo y su rentabilidad. Cuando hablamos de liquidez, es la posibilidad de convertir dicho activo en un medio de pago sin sufrir pérdidas en su valor. Cuando hablamos de riesgo, es la probabilidad que existe que el emisor del activo cumpla con lo pactado o no. Y cuando hablamos de la rentabilidad del activo, pues es el rendimiento que genera dicho activo. Y el dinero puede llegar a adoptar múltiples formas, desde dinero tipo mercancía hasta pasar por dinero fiduciario. Cuando hablamos de dinero tipo mercancía, nos remitimos a la época del trueque, donde uno de los ejemplos más importantes es la sal. Porque, por ejemplo, de hace un siglo hacia atrás, cuando de pronto no existía la energía eléctrica, refrigeradores y eso, la sal no solamente era utilizada como un condimento, sino como un preservador de alimentos. Por ejemplo, ayudaba a preservar la carne. Entonces la carne la curaban con abundante sal y eso permitía que la carne durara días o semanas y no se entrara en proceso de descomposición, generando intoxicación o daño pues a las personas. Y el dinero fiduciario, digamos que es el que carece de valor en sí mismo, pero lo tiene
porque todos los agentes económicos lo aceptan como medio de pago. Es decir, un billete de 50.000 no es que valga su producción 50.000, sino que ese billete, ese papel moneda de 50.000, representa un poder adquisitivo de 50.000 pesos colombianos. ¿Sí me entendieron el concepto, chicas? Sí, profe. Ok. Bien. Digamos que la cantidad de dinero que circula en una economía tiende a ejercer una influencia muy poderosa en diferentes variables económicas. ¿De qué logramos hablar entonces en este caso? Pues sencillo. En primer lugar, hay que computar el efectivo, es decir, la totalidad de monedas y billetes existentes en manos del público. El efectivo es el medio de pago más aceptado en las economías modernas, sin embargo, no es el único modo de adquirir bienes y servicios, ya que los saldos disponibles en las cuentas corrientes que un sujeto tiene en una entidad bancaria y los que puede tener acceso extendiendo un cheque podrían formar una parte de la cantidad de dinero. La suma de estas cantidades en el agregado monetario se denominan M1. Me imagino que eso lo vieron en economía, pero es un repaso. Entonces, si a M1 se le incorpora las cantidades colocadas en depósitos de ahorro, normalmente hasta 2 años, un mediano plazo, y que son de fácil disposición por parte de los ahorradores, obtenemos un agregado monetario que se llama M2. Y si a M2 le sumamos los depósitos a más largo plazo, obtendríamos un M3. Y la suma de los pagares del tesoro y otros activos financieros, cuando hablamos de pagares del tesoro, son los test de tesorería del gobierno nacional, estaríamos hablando de un agregado monetario de M4. Y en este caso, la política monetaria pues tiende a constituir un conjunto de decisiones que las autoridades monetarias toman para alcanzar el objetivo de los últimos fijados por una política económica. Digamos que las economías con sistemas financieros que utilizan dinero fiduciario recurren a organismos responsables de regularlo y los bancos centrales. Chicas, me quedan menos de un minuto y ya vamos a terminar. Les propongo un descanso cortico de 10 minutos, ¿les parece?